Hola, buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros en otro programa, Foro Cristiano. Como siempre, les saludo, deseándoles el día más bendecido y diciéndoles también que habrán aflicciones, pero que el Señor ha dicho que Él ha vencido al mundo y con ello pues se lleva las aflicciones. Así es que los invito a que se queden en este tiempo de información. Vamos a conversar durante el transcurso del programa con el ingeniero Agustín Jarquín Anaya, conocido político nicaragüense, miembro de la familia política demócrata cristiana. Vamos a conversar sobre varios temas de interés general, sociales y políticos. Cuando regresemos después de la pausa del ingeniero Agustín Jarquín Anaya en Foro Cristiano, ya volvemos. Estamos de regreso, como les anunciamos, con el ingeniero Agustín Jarquín Anaya, miembro de la familia demócrata cristiana nicaragüense. ¿Cómo está, ingeniero? Mucho gusto, Santiago. Buen día. ¿Cómo Dios te bendiga. Gracias a Dios, bien ánimos? Y complacido de estar acá en este foro, foro cristiano contigo y en este canal para bendición del Señor. Y bueno, agradeciéndote la posibilidad de compartir nuevamente con tu audiencia, con tu vasta audiencia, estos temas que por supuesto son del interés general. Sí, más bien nosotros nos sentimos agradecidos que usted tenga la voluntad de dedicar este tiempo para compartir con nosotros sobre los temas que tenemos que tratar. Queremos comenzar como cuando se lee un libro, por el comienzo, ¿no? Claro. Y después verle la contraportada, a ver qué dice. Entonces, ha dicho usted una frase recientemente que fue titular en algunos diarios, principalmente escrito. Ortega se va antes de lo que uno se imagina, algo así. Antes de lo que uno cree. Sí. ¿Qué significa eso? Mira, eso fue una respuesta ante una entrevista que me hicieron precisamente en un diario, bastante extensa, por cierto. Sí. Y es que si no se hace, esa es la percepción personal. Correcto. ¿Verdad? Y compartida con algunas personas también, con el cual tenemos coincidencia, que si no se mejoran ciertas acciones de gobierno, sí, este gobierno no tiene una vida de largo y tampoco de mediano plazo. Ajá. Y eso es simplemente porque la historia así nos los enseña, las experiencias no solo de otros países, también sí, acá en Nicaragua, y tenemos historias muy recientes, nos señala de que cuando no logras una gobernabilidad donde la gente se sienta realmente a gusto, que satisfaces necesidades vitales de la población, pero que también das oportunidad para que las expresiones humanas, las libertades se ejerzan, cuando no se hace un control efectivo sobre los abusos públicos, etcétera, y se ejerce la administración de una manera autocrática, ajá, y hay incluso violaciones en derechos humanos que no se están corrigiendo, eso no tiene larga duración. Incluso las posibilidades de desarrollo y crecimiento son menores de las que pueden ser. Se crece. En Nicaragua crecemos 4 o 5% y nos satisfacemos con eso. Por eso es totalmente, Santiago, insuficiente para las necesidades del país y sobre todo para el potencial que esta bendita nación tiene. Somos un país bendecido por Dios con una cantidad de recursos inconmensurable, sí, lo más grande de toda Centroamérica, y pudiéramos llegar a ser el país con la mejor calidad de vida de toda la región. Eso requiere un ejercicio de gobierno mejor, en el sentido de que se conserven cosas buenas que se están haciendo, por ejemplo, el diálogo o la iniciativa de concertación
de manera permanente que tiene el gobierno del presidente Ortega con la empresa privada. Eso es positivo, sin duda. Eso ayuda a resolver situaciones tensas para el aspecto productivo de una manera oportuna, eficaz. Incluso se vuelve un modelo que está pretendiendo ser replicable en toda la región y en otros países de América Latina. Menciona esto, disculpe que lo interrumpa, menciona esto porque hace énfasis, o es lo que percibo, y que el gobierno ha sectorizado la forma de enfocar su atención y se ha bandeado, por decirlo así, algunos sectores, en este caso los empresarios fuertes, económicamente hablando, como el COSEP, porque ayer hablábamos incluso con un invitado del programa de ayer, del día anterior, y llegábamos a la conclusión de que el COSEP no aglutina todo lo que es el grueso del movimiento económico, ¿no? El empresario, están los mercados, que son grandes, no son miembros del COSEP. Entonces debo entender yo, y también para aclaración, ¿no?, de que está diciendo usted que el gobierno está sectorizando su atención y está tendiendo a enfocarse en lo que más le conviene, digámoslo así, de alguna palabra, en este caso el COSEP, que es el capital grande. Sí, en parte eso, pero el tema general es que esos son aspectos positivos que se reflejan en una actividad económica importante, y vemos cómo Nicaragua, por la seguridad que por décadas se han mantenido, y que esta administración también mantiene, esto es producto de administraciones anteriores, pero esta administración preserva, que es el país con menos inseguridad en Centroamérica, ¿verdad? Y que eso le gusta a la gente. O sea, cuando la gente viene acá, y lo dicen empresarios grandes, se sienten tranquilos, pero también gente, empresarios pequeños. Yo he hablado con personas nicaragüenses e incluso salvadoreños, por ejemplo, que tienen aquí un pequeño negocio, una pulpería, una fábrica de zapatos, una fábrica de dulces, etcétera, y que estando en su país, que es próspero, la hermana República de El Salvador, sin embargo la situación ahí es muy tensa y se siente más a gusto acá. Estamos hablando de pequeñas economías. Correcto. Entonces, lo que yo quiero resaltar, y por supuesto, el COSEP no aglutina la totalidad, aglutina a menos de la mitad del sector empresarial, pero eso no, digamos, elimina la percepción de que en efecto se procura que haya un entendimiento entre el sector de la empresa privada, y en este caso no solamente el COSEP, por ejemplo, empresarios que no están en el COSEP, por decirte algo, creo yo, no sé si me equivoco me dispensa, por favor, empresas como Delmor, por ejemplo, salió del COSEP, que es una empresa nacional que está que produce embutidos y es de primer nivel. Correcto. ¿Verdad? Esta empresa tiene la posibilidad de un diálogo con las instancias del sector privado y otras con las cuales se ha aglutinado al margen del COSEP, y sin embargo el gobierno le presta atención, porque ciertamente esta administración se ha enfocado en que el sector económico productivo se ministre diferente a como se ministró durante los años 80, con un enfoque estatista, descentralización en las tomas de decisiones, y donde el Estado pasó a ser el mayor propietario que había en el país. Ahora le ha dado pase a la economía más de mercado, ¿verdad?, aunque hace falta todavía un enfoque más social en este sentido. Pero bien, lo que yo quiero resaltar es que este hecho, que es positivo, debiera de también acompañarse con otras iniciativas, por ejemplo, mejorar la institucionalidad, mejorar el Estado de Derecho, dar seguridades jurídicas, porque eso es importante para el inversionista también. No solamente sentirse bien y que dialoga con el gobierno, sino que la administración de justicia se haga sin ninguna afectación de grupo o partido, ¿verdad?, que sea profesional, y que en este caso el juzgador, el juez, resuelva sobre la base de tres elementos. Uno, sobre la base de la ley,
sobre la base de la evidencia que tiene a la vista, ¿verdad? Y sobre la base de su sano juicio, su sana crítica, su criterio, y que no haya ninguna incidencia ni de personas, ni de agrupaciones, ni de entidades externas que la traten de orientar hacia dónde dirigir, digamos, la sentencia o el fallo que van a estar emitiendo. Esa situación tenemos que mejorarla en el país. A eso me refiero yo. ¿Cuál cree que es la lógica entonces del gobierno? Porque en mi caso, si fuera yo tomador de decisión, yo procuraría hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Claro. Creo que todo el que está en el poder, incluso los más temibles dictadores que han existido, han tratado de quedar bien en medio de sus errores. Lograr estabilidad para ellos. Correcto. Pero ¿cuál será la lógica ahora? Si por una parte están haciendo bien estas cosas que nos ha mencionado y nos ha explicado, y por otra parte también nos ha explicado de que hace falta mejorar el asunto de la institucionalidad, mejorar el asunto, nos decía, del Estado de Derecho. ¿Cuál será la lógica entonces aquí? Mira, ¿será una política, una estrategia de gobierno, o serán fallas que no avisoran y que los asesores no están ahí al tanto de incidir y decir mejoremos aquí, mejoremos allá? Sí, evidentemente encontramos que estas son fallas. O sea, porque, y en parte los asesores influirán, pero al final la decisión y la responsabilidad es del protagonista, es el que toma la decisión, es el conductor, es el líder. Sí, porque le cae la calificación a fin de cuentas, ¿no? Sí, negativa o positiva. Definitivamente, porque la gente que está en derredor también vela por sus propios intereses, y le podrá contar o le podrá dar una percepción de realidad que esté a gusto, en este caso con la persona que están acompañando, o sea, con el líder. Diciéndole lo que quieren oír. Lo que le gusta oír, ¿verdad? Y no crear ninguna, digamos, inquietud o animadversión, porque ellos creen que pueden salir afectados. Correcto. Y en este sentido se vuelven complacientes, perder su plaza, siendo desleales al no darles la percepción de realidad que ellos mismos comparten. Pero al final es la persona. Y creo yo que es un error, y sinceramente así lo creo, porque, bueno, la pretensión es tener estabilidad. O sea, nosotros lo vimos, por ejemplo, cuando la época del general Somoza, que pretendió estabilidad por la vía de la fuerza, por la vía de la represión, ¿verdad? Por la vía de mantener un control casi absoluto, y al final se le salió de las manos. Fue la visión militar, ¿verdad?, del asunto, ¿no? Que dio un enfoque militar pretendiendo que eso le daba gobernabilidad, lo cual es un error, definitivamente. Fue un error. Y la historia señala que si en aquel momento incluso el general Somoza hubiera sabido entender la circunstancia en la cual estaba y leer los eventos sociales y políticos nacionales e internacionales en los cuales estaba inmerso su gobierno, hubiera podido llegar a una negociación oportuna, honrosa, digamos, ¿no? No solo honrosa, sino que le hubiera posiblemente garantizado parte de su propiedad o toda su propiedad, posiblemente la influencia en su partido, ¿verdad? Y sobre todo le hubiera preservado la vida, ¿verdad? Y eso lo vemos no solamente en este caso, digamos, criollo, en el caso del general Somoza, sino que también en otras circunstancias. Vemos al señor, por ejemplo, Muammar Gaddafi, ¿verdad? No hace muchos años, estamos hablando en Libia en su momento con la gestión de Gaddafi, que tenía un ejercicio que era dictatorial, definitivamente era poderoso. Sin embargo, había llevado al pueblo de Libia con su gestión, ¿no? Era el país con la mejor calidad de vida en términos de satisfacciones materiales de toda África, de toditita. Y él conservaba un liderazgo en la unidad africana, ¿verdad? En ese sentido, con sus opositores, pues tenían razón, y se buscó y se pretendió desde fuera que hubiera una negociación. Él se cerró, y cuando ya se dispuso a negociar, buscando un entendimiento, el tiempo ya había pasado para Correcto. Eso. Ya era tarde, y al final terminó siendo dramáticamente asesinado por una turba
o sea, de una manera terrible, pues, ¿verdad? Y lamentablemente esos no son los únicos hechos. Es costumbre ahí en ese Saddam Hussein, algo parecido, aliado de los Estados Unidos en su momento, por intereses, después deja de ser aliado por intereses de los norteamericanos. Los Estados Unidos han sido aliados mucho, el mismo Osama Bin Laden fue aliado de Estados Unidos. La familia. Fue agente de la CIA, según se dice. En su momento cuando estaba en Afganistán peleando contra los soviéticos. Tenemos que cerrar este segmento, pero al final de cuentas usted hace la lectura y dice, Daniel se va antes de lo que parece. No, que el camino que llevamos ahorita, ajá, ¿verdad? Donde no obstante hay una, digamos, un dominio general, hay cosas positivas, hay cosas criticables, ¿verdad? No augura, digamos, que tenga una duración muy larga. Y eso, como te digo, tratando de ser lo más objetivo posible y deseando que este gobierno realmente pueda lograr mayor estabilidad, porque al final de eso se benefician los nicaragüenses, sinceramente. O sea, una ruptura tan dramática como la que tuvimos, por ejemplo, con Somoza, hasta el día de hoy la estamos padeciendo, sinceramente. Seguimos siendo el país que estamos entre los últimos de América Latina en niveles de índice de desarrollo humano y otros indicadores económicos y sociales. Pero bien, entiendo que vamos a concluir, ¿verdad?, esta etapa. Pero entonces usted lo hace como una lectura histórica de lo que está pasando, que ha sucedido muchas veces y que como que se está repitiendo la historia, y que ahí saca usted un análisis. Y una invitación, digamos, a la administración de gobierno a que revisemos eso. ¿Tiene tiempo de rectificar entonces? O sea, de reorientar y retomar los postulados que le dieron origen en esta etapa. Los acuerdos de Esquipula, la Carta Democrática de la OEA y los ofrecimientos que se hicieron cuando se pedía una oportunidad para ser nuevamente gobernante. Bueno, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a ver cuál es el aspecto, porque vamos a terminar esta idea. Quiero terminarla con el asunto de que muchos ciudadanos tenemos la percepción de que en los aspectos sociales el gobierno está teniendo buenas notas, aceptables por lo menos. Está haciendo en Managua infraestructura que es necesaria para el asunto de los vehículos positivo, y toda la cosa. Los parques. Entonces, y que la mayoría eso valora, y que poco hacen el análisis de los aspectos políticos, los derechos humanos y todo eso, que es la parte en que dice, bueno, enfoquemos más aquí y presionemos un poco aquí. Presionando aquí también mantenemos controlado a la oposición política. Es mi análisis así sencillo. Pero vamos a ver qué opina el ingeniero cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Regreso en Foro Cristiano con el ingeniero Agustín Jarquín. Estábamos analizando sobre el aspecto de la sería falta de estabilidad, lo que estamos sí, por supuesto, experimentando. Por supuesto. Aunque hay por un lado fortalezas en el gobierno, las debilidades usted las avisora mayores. Es que se percibe en general, ¿verdad? Y nos hace falta que nos juntemos más como nación. No solamente se habla de la unidad del sector de oposición, por supuesto, requerimos que quienes tenemos un enfoque democrático estemos mejor concertados, más unidos, pero también se requiere que la nación esté más junta. Y cuando decimos más juntos, quiero decir que soy convencido de que aquí nos necesitamos todos, Santiago. O sea, estamos hablando social cristiano, nacional, un diálogo. Es necesario una concertación. Empresas privadas, iglesias. Definitivamente. Organismos no gubernamentales que tienen que ver con el desarrollo. El sector económico, el sector social. Y bueno, las iglesias. Y los partidos políticos. La Asociación de Pastores Evangélicos, la Conferencia Episcopal Católica. Lo han señalado en la carta que en mayo hace 2 años entregaron los señores obispos, al presidente Ortega y a su esposa, doña Rosario.
al final concluían la necesidad que hubiera un diálogo de país. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos de diferentes denominaciones que visitan y le van tomando el pulso a todas las comunidades, se percatan que en efecto para una mejor gerencia de esta bendecida nación se requiere un manejo más concertado, más de consenso, en medio de la diversidad, por supuesto. Entonces yo hago ese señalamiento porque tenemos que hacer ese esfuerzo, pues. Y mal haría decir algo diferente de lo que es la percepción íntima. Por supuesto, es una percepción subjetiva, sí, ¿verdad? Pero que si tengo la oportunidad de compartirla, como en esta ocasión, por supuesto la compartimos, pues, ¿es usted, digamos, opina que es necesario el diálogo? ¿En qué momento? Vamos a unas elecciones, serían, evidentemente, creo yo, después. Miren, de los resultados. Este evento electoral lamentablemente va a ser un proceso fallido por las características que tiene el sistema, la ley, la autoridad para contar los votos, aunque hay candidatos que son excelentes personas, hombres y mujeres, sí, en algunos casos, ¿verdad? Lo cierto es que tiene una serie de dificultades. Y por eso algunos hablan, incluso un grupo de diputados introdujeron una iniciativa de ley errónea en el aspecto técnico, ¿verdad? Porque supondría una reforma constitucional y no llenó los requisitos para eso. Me refiero a la iniciativa que presentaron los PRI. Pero el enfoque al final de esto lleva a que tenemos que buscar un entendimiento. Y así como en Colombia se está buscando un entendimiento después de la decisión soberana que tomó el pueblo recientemente, aquí en Nicaragua no tenemos que esperar de que las cosas se deterioren más para que con una visión de estadista, sí, con una visión que procure el bienestar sostenible de actuales y futuras generaciones, tenemos que buscar ese entendimiento. La historia nuestra está llena en los últimos años de eventos muy trascendentales y nos han hecho ir de manera zigzagueante, en un sentido, en otro sentido. Ahora estamos revirtiendo algunas situaciones. Objetivos primarios de la básicos en el aspecto de que se busca el desarrollo y la estabilidad. Definitivamente, y podemos llegar a ser, yo creo que tenemos una meta, Santiago, que es de corto plazo. Dentro de 5 años, sí, en el año 2021, en Centroamérica y por supuesto Nicaragua, vamos a estar conmemorando el 200 aniversario de la independencia de Centroamérica. O sea, 200 aniversarios que nuestra nación comienza a ser república, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos a celebrar ese 200 aniversario? Va a haber fanfarria, va a haber celebraciones, pólvora, van a haber actos oficiales, pólvora, fiesta, etcétera. Bueno, pero ¿cómo vamos a estar? Vamos a seguir siendo el segundo o tercer país más empobrecido de América Latina. 200 años de independencia, pero también 200 años de turbulencia, de guerra, de intestina, de desacuerdo, y hasta el día de hoy tenemos una distancia con países, pongo el ejemplo, países amigos, países hermanados. Ahora la República de Taiwán, la República China de Taiwán, la República Democrática de Corea del Sur, sí, ¿verdad? Que hace 40 años tenían un nivel económico y de desarrollo social 2 o 3 veces más bajo que Nicaragua, más bajo que nosotros. Y en este periodo Nicaragua ha recibido posiblemente mayor cooperación que ellos. Sin embargo, hoy son potencias mundiales. Cooperan con nosotros más bien. Y más bien nos tienden la mano. Sí. Entonces, ¿por qué ellos lo hicieron y nosotros no lo podemos hacer? Claro que podemos hacerlo. Ellos han hecho concertaciones. Y mire, Dios es generoso con nosotros. A veces nosotros no nos dejamos ayudar. Entonces, y nos agarra un tiro y encoge y nos perdemos de vista que somos hijos de un mismo Dios.
que somos habitantes y ciudadanos de una misma nación, el sol sale para todos, que tenemos un futuro que es en común. Sí. Bueno, trabajémoslo juntos, ese es el tema, ese es el reto. Precisamente el tema que le quería tocar es lo que usted mencionó, el proceso de paz en Colombia. Yo quiero decirlo así, el proceso de paz, porque muchos están interpretando el no del referéndum como que la gente o como que el pueblo en su mayoría, que fue mínimo el margen, ¿verdad?, quiere la guerra, y no es necesariamente esa interpretación la que debemos hacer. ¿Cuál es su análisis sobre esto? Bueno, porque el gobierno, discúlpeme, el gobierno tiene 4 años de estar negociando el aspecto militar, ¿no? Él negocia el aspecto militar, pero detrás de esto, los militares estos que se van a desmovilizar de las FARC van a buscar protección. Bueno, dejo las armas, pero no viene una amnistía, vienen beneficios para insertarse a la vida civil, que es lo que la gente que dice el no, interpreto yo, dice, bueno, sí, está bien la paz, está bien el cese de la guerra, del enfrentamiento bélico, pero tienen que enfrentar la justicia, es lo que yo interpreto, ¿no? ¿Usted qué lectura tiene del asunto? Comparto totalmente tu enfoque de que la decisión soberana del pueblo es que quiere la paz. Sí. En lo que discrepaban es la manera de conseguirla. Correcto. El método. El acuerdo que se va a... ¿Verdad? Uno diciendo, bueno, con este acuerdo lo acepto, y muchos de ellos que votaron por el sí, no es que estuvieran totalmente conformes con ese acuerdo, sí, pero decían, bueno, es lo mejor posible, o es lo que al menos hemos podido llegar. Y los que votaron por el no es, como bien señala vos, que quieren guerra, no del todo. Correcto. O sea, nadie quiere guerra. Nadie quiere guerra. Y si la quieren son una cantidad demasiado pequeñita para el beneficio propio. Correcto. ¿Verdad? La gran mayoría, la gran totalidad del hermano pueblo colombiano quiere la paz. Tanto los que votaron sí como que los que votaron no. Ahora, creo que es positivo el enfoque del presidente Santos, abrirse a un diálogo, por lo menos eso es lo que se está comentando en este momento, sí, a una concertación nacional, porque los que votaron por el no están en desacuerdo de varias cosas, según las entrevistas que se han estado presentando y opiniones de líderes importantes, sí, como el presidente Gaviria. Correcto. Y otros congresistas y líderes sociales también, en el sentido de que las reparaciones o remuneraciones o lo que se está entregando, digamos, en este caso a los miembros de la FARC o a los líderes de la FARC, es demasiado en detrimento de los intereses del pueblo colombiano. Segundo, lo que vos señalabas, que han habido daños, que han habido violaciones de lesa humanidad, sí, que necesitan reparaciones. No se puede olvidar el tema de la justicia. Claro, el camino es difícil, pero si se le pone voluntad, con el acompañamiento adecuado y con fe en Dios nuestro Señor, con fe en Cristo, sí, que eso es lo que todos tenemos que hacer, y aquí en Nicaragua, y yo para comenzar necesitamos también esto, necesito yo eso, acogiendo a Cristo en el corazón, disponiéndonos con una mente abierta. No es ignorar la historia, no es deslindar responsabilidades, no es ignorar el compromiso que uno tiene por las cosas que ha realizado, sí, ¿verdad? La FARC evidentemente tuvo acuerdos con el narcotráfico, ¿verdad? Claro. En ese momento. Hay gente que señala eso, hay gente que señala que tienen grandes cantidades de dinero y otros recursos guardados, etcétera. Que tienen grandes cantidades de inversiones, cantidades de armas todavía acumuladas, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso hay que sincerarlo. Correcto. Y al final, efectivamente, darle la oportunidad para quienes tienen la vocación del servicio público, sí, la vocación de trabajar efectivamente por su comunidad, claro, puedan optar a cargos de elección popular, para que así la gente así lo desea y así lo percibe, que efectivamente tienen esa vocación, les den el chance de ocuparse de esas tareas. El camino que tienen por delante no es fácil, ¿no? Estarán formando, ellos van a formar un partido político, sí, yo creo que en este caso también nosotros debiéramos de hacer oración por ellos también y por nosotros, porque recordemos que en el mundo moderno somos cada vez más vasos comunicantes. Las cosas que ocurren
en un lugar del planeta afectan a otro lugar. Y en este caso Colombia está muy cerca nuestra, aunque no es un comercio muy intenso, pero tenemos una serie de relaciones. Hemos tenido diferendos muy grandes. Tenemos el problema que ellos no están tan cerca, pero tienen mares en nuestras costas. Tenemos colindancia con ellos en términos de fronteras marítimas. Problemas ¿verdad? Que han habido de descuido de lo que estábamos hablando. Una república con 200 años no cuidó sus mares. No hemos cuidado, nos hemos preocupado por temas internos, descuidando, digamos, aspectos que tienen que ver, en este caso, las relaciones, la soberanía y todo esto. Bien, ahí tienen un reto grande. Hacemos votos, saludamos al embajador de Colombia para que todo salga bien, para que Dios mediante pueda salir bien, y esperemos que efectivamente la ambición sana del pueblo colombiano de construir las bases firmes para la paz duradera se pueda efectivamente lograr. Bueno, ingeniero, fíjese que tenemos que volver a hacer otra pausa. Claro. El tiempo se va rapidísimo. Cuando regresemos, vamos a hacer un breve repaso sobre cómo está usted observando este proceso electoral. Ya nos hacía cierto comentario. Y la conformación del llamado Frente Amplio Democrático, que está, creo, al frente. Que lo está impulsando el MRS, creo, ¿no? Con el señor Fabio Gadea. Y algunos políticos de tendencia liberal, como el señor José Palé. Que ese nombre, te cuento, y me lo decía un líder de la democracia cristiana en Chichigalpa, lo propuso la UDC, la Unión Demócrata Cristiana en Chichigalpa. Entonces vamos a ver y si van lo a tomaron, les gustó a los amigos del MRS y lo asumieron ellos. Vamos a ver si van a reclamar derechos de autor ahí. No. Entiendo que no, ¿verdad? Yo realmente no sé. De la controversia. No, de este grupo, tal vez. Ok. Cuando regresemos con con el ingeniero Agustín Jarquín Anaya. Ya volvemos. De regreso en Foro Cristiano, estamos conversando con el ingeniero Agustín Jarquín temas de interés nacional en el ámbito político. Analizábamos también el proceso de paz que se desarrolla en la hermana República de Colombia y coincidimos en que tenga un término feliz, tranquilo, en concordancia con los anhelos de todos los pueblos. Vivir en paz, totalmente, en desarrollo y buscar la felicidad. ¿Sí? Así es. Y porque eso, por supuesto, para beneficio de ellos, pero también de eso nos beneficiamos nosotros, porque al final somos hermanos en la gran nación latinoamericana, como lo soñaron Bolívar, Martí y Sandino. Pues, y ahora que se habla de la globalización, lo que sucede en cualquier parte repercute en cualquier parte, aunque no querramos. Sí. Y la naturaleza ha sido también en esto, nos ha estandarizado. Sí, porque lo que sucede, el tsunami que sucede allá por Corea, por esos lados, Tailandia, viene a traer olas para estos lados también, y trae otro tipo de especies, y viene y el cambio de clima que sucede por allá afecta. Definitivamente. Entonces, bueno, todo está haciendo repercute en los demás. No debemos decir que no nos interese lo que pasa por allá, ¿no? Debemos decir que sea bueno, así como deseamos que nos pasen bien las cosas acá. El proceso electoral en Nicaragua, usted ya decía cierta referencia que es un proceso, utilicé un término, no lo recuerdo ahorita, pero dijo fallido, algo así. Prácticamente fallido. Porque mira, diferentes instituciones muy serias a nivel internacional, la OEA, la Unión Europea, organizaciones políticas como la Democracia Cristiana, la ODCA, la Internacional Socialista, países amigos, en este caso como Estados Unidos, por ejemplo, y otros países, ¿verdad? Congresos de otros lugares, se han manifestado con respeto, en algunos casos
también presentándose desde un punto de vista que se pudiera calificar de injerencia, ¿verdad? Pero eso no impide que nosotros observemos si los señalamientos son en base o no. Señalan de forma negativa este proceso. A ver, ¿quién tiene duda quién va a elegir? ¿Quién va a ser escogido el próximo 6 de noviembre? Se señala incluso que la elección no va a ser una decisión del soberano, en este caso del pueblo, sino que ya hay una decisión tomada en este sentido. ¿Qué confianza generan las autoridades electorales acá? La ley es una ley que permite una competencia igualitaria, que permite una ocultación transparente del voto. Sí. Todas esas situaciones están críticas. Nuevamente recuerdo, Santiago, lo que han señalado las autoridades de las diferentes denominaciones religiosas. La conferencia episcopal, cuando el presidente Ortega y su esposa se reúnen en la Nunciatura hace poco más de 2 años, y que ellos le entregan un documento bastante largo y exhaustivo, sí, muy puntualizado, señala la necesidad de hacer cambios en el sector de elecciones. La misma empresa privada, el COSEP, del cual estamos hablando, con el cual evidentemente el gobierno tiene una relación de sociedad en el sentido de procurar un manejo de la economía que sea sano, que genere utilidades por el interés recíproco, por supuesto. Al empresario le interesa la ganancia, el lucro, al gobierno le interesará la estabilidad económica y el crecimiento. Ahí yo quiero... Pero el COSEP, te quiero concluir la idea acá, ha hecho señalamientos muy serios sobre la necesidad de que haya observación internacional, sí, sobre la necesidad de que efectivamente estas elecciones sean competitivas. Por supuesto, no son partidos políticos y no le corresponde asumir posiciones que es de los partidos políticos, ¿verdad? Sí. Y yo entiendo de las autoridades de COSEP, pero lo que quiero señalar es que aún estas entidades que han tenido una relación con el gobierno bastante buena, de armonía, muy cercana, que discrepan en algunas cosas, etcétera, ¿verdad? El COSEP incluso presenta su decálogo democrático, sí, ¿verdad? Y a la luz de eso vemos que hay deficiencias actualmente. Entonces, estas elecciones no las estamos aprovechando como se debieron de haber aprovechado en su momento. Pero al final de cuentas el resultado va a ser legal, porque va bajo un proceso que la ley lo contempla, que debe ser así, y habrán resultados. Hay partidos que están participando, legitimando el proceso, y que van a asumir diputaciones, van a asumir escaños en la Asamblea Nacional, sí, en el Parlacén, por supuesto. Y entonces va a ser legal el resultado. Por supuesto que va a ser legal, el sentido de que razonablemente se cumplen una serie de regulaciones, leyes, normativas, sí, procedimientos, etcétera, ¿verdad? Pero el asunto es qué tanta legitimidad que incide en gobernabilidad le va a dar al país. Lo legal no necesariamente es lo legítimo. Entonces, no necesariamente, y el asunto al final es, eso le va a dar gobernabilidad, eso va a unir a la nación. Eso va a hacer que nos juntemos como un haz de voluntades frente a los retos modernos que tenemos, el tema del cambio climático que nos está afectando ya, sí, el tema del descenso en, digamos, la afluencia de recursos que venían por un lado de Venezuela, por otro lado posiblemente los organismos con los cuales está vinculado Estados Unidos. Estamos hablando de recursos como préstamos concesionales, donaciones, etcétera. Eso va a un proceso largo, porque va para el Senado, no se sabe si el Senado le va a dar pase, y luego va a manos del presidente, que tendrá que ser el nuevo presidente. Sí. El nuevo Mira, presidente. ahorita largo eso de esa ley, pues no. Pareciera que no es tan largo, Santiago, porque ellos entraron en receso la semana pasada. Ajá.
el Congreso están concentrados en su proceso electoral, porque incluso algunos de los congresistas van a examen, o sea, van a ser sujetos de reelección o no. Sí. En el caso del Senado, 1/3 del Senado se reelegirá, y también ellos están concernidos de la situación, y el 14 o 15 de noviembre retoman nuevamente actividad, y todo parece dar a entender o orientar de que esta ley en el Senado va a pasar muy rápido. El hecho de que se haya aprobado contra pronóstico en el Congreso, de una manera acelerada en la Cámara de Representantes, y con una votación unánime de más de 400 congresistas, el hecho de que inclusive en estos días recientes el Departamento del Estado, sí, que es del gobierno, está reiteradamente haciendo señalamientos en este sentido, el hecho de que la embajadora Dogu, la embajadora de Estados Unidos acreditada en Nicaragua, también explica los alcances de esta posible iniciativa de ley, hasta lo que al momento está regulado o normado, ¿verdad? ¿Qué aspectos tocará y qué aspectos no tocará desde el punto de vista de ella? Todo eso hecho, estamos hablando que es una amenaza real. Sí. Eso en Estados Unidos debiera de obligar a que el gobierno de la República, no por hacerle caso a los norteamericanos, sí, sino que por atender la necesidad de gobernabilidad nacional, okay, y acoger su compromiso original de avanzar sobre los caminos de Esquipula, afianzar esos compromisos con la democracia, con la convivencia para una paz libre y duradera, de sistemas electorales que fueran creíbles, que fueran competitivos, que fueran transparentes. En atención a eso, el gobierno del presidente Ortega debiera de abocarse a un acuerdo ya, no esperar que lleguemos al 6 de noviembre o que se aplique esa ley, etcétera. Y eso, si lo aprueban, como parece que va a ser, el Senado norteamericano y el nuevo presidente posiblemente lo promulgarán. No veo al nuevo presidente vetando esta iniciativa de ley. Más si es Trump, ¿verdad? Cualquiera de los dos, Hillary o Trump, no lo veo tanto. Posiblemente va a ser doña Hillary, sí, pero si fuera el otro señor, ¿verdad? No lo veo que ellos estén vetando esta iniciativa de ley. El tiempo siempre nos amenaza, sí, nos amenaza, nos es enemigo. Sí. Entonces queremos cerrar la idea. Yo le pregunto, ¿por qué otros países que también son miembros de estos organismos internacionales y que tienen capacidad de veto también, por qué no hacen lo mismo? ¿Y por qué solo Estados Unidos está enfocado en ver esto y estar haciendo esto? ¿Cuál es su lectura en eso? Porque, por ejemplo, Japón, muchos países pertenecen a estos organismos y tienen capacidad de veto también. ¿Por qué solo Estados Unidos? Porque los otros países no dicen nada y están normal y siguen sus relaciones y están haciendo incluso aparte de préstamos, donaciones. Interpretando la actuación norteamericana, tres aspectos. Uno, estamos cercanos nosotros, muy próximos a su geográficamente, pero también tenemos relaciones de económicas intensas. El principal socio comercial parece que es Estados Unidos. Tercero, recordemos que los Estados Unidos es el país más poderoso, ¿verdad?, del mundo, y es un país que está en definitiva mantiene esa conducta como imperio, objetivamente hablando. Entonces una actitud imperialista la que están. Pues definitivamente así actúan en función de sus intereses, ¿verdad? Y en este sentido ellos lo están realizando de esa manera. Por eso digo yo que la actuación nuestra no es tanto porque venga de Estados Unidos, sí, sino que porque aquí necesitamos nosotros gobernabilidad. Okay. Ese es el hecho. Para cerrar el programa, el Frente Amplio Democrático que se quiere formar, sectores que salieron del grupo de Eduardo Montealegre, que ya dijo ya no va a participar en política. Se habla de que están excluyendo a unos grupos ahí o personas, pero está dirigido, apoyado por el ex candidato Fabio Gadea Mantilla, y parece que gente del MRS también está ahí, o el MRS pertenece a esto. Ustedes como Democracia Cristiana se van a sumar a este esfuerzo.
los han invitado, conocen sobre los objetivos y planes de esto. Mira, la semana pasada, el día 28 precisamente, la Democracia Cristiana hizo una celebración muy bonita, a pesar de que era un día de semana, un miércoles, llegaron más o menos como 50 líderes de diferentes lugares, y entre ellos estaba Leonel Ira, es líder de la Democracia Cristiana en Chichigalpa, y él hacía el señalamiento que ahí fue, por Demócratas Cristianos, por la UDC, que se hizo la presentación o se propuso que se formara un Frente Amplio. Sí. Estamos hablando cuando todavía estaba la Coalición Democrática, y no era para presentarlo como algo, como contraparte, como actualmente está. Mira, lo que yo he escuchado del liderazgo de la Democracia Cristiana, yo ahí soy consejero, no soy directivo, ¿verdad? Ahora, es que se procura que tengamos un acercamiento mayor, que tengamos una mayor coincidencia, por eso se ha trabajado, ¿verdad? Y en este sentido no se está participando ni en una ni en otra, no es que se esté en contra de ello. Creemos que es importante que haya proposiciones democráticas, que haya una propuesta. No las ven. Ajá. Pero se pone más énfasis en el aspecto de oposición, del no. Está bien señalar, pero presentar alternativas, porque al final lo que la gente quiere son soluciones. Eso lo compartimos. Miran pocas propuestas. Y en todo caso, esto es algo que la directiva de la Democracia Cristiana va a estar tomando, va a estar asumiendo. Pues, como te digo, no puedo yo interpretarlo. Pero usted como consejero va a aconsejar que se sumen a algo que vean o lo más fuerte o lo más posible. Que tenga oportunidades efectivamente de desarrollo. Ajá. Y que vaya en consonancia con lo que son los intereses de la nación. No solamente lo político. Por supuesto, lo político, lo económico y lo social. Correcto, le pregunto, no solamente lo político, porque le entendí de que están más enfocados en lo político, en ver los aspectos políticos y no... Lo político no incluyen aspectos de desarrollo. No solamente lo político, sino que vinculados en temas económicos, que sean del interés, digamos, local de desarrollo, pero también aspectos políticos, económicos, militares, por ejemplo. Creemos que la lucha de los campesinos por el tema de la tierra, con el tema del canal, es importante acompañar. Creemos que la estabilidad de la economía hay que mantenerla. Creemos que el diálogo o el modelo de concertación público-privada es positiva. Correcto. Leyes como la que se van a estar aprobando en estos días, que es necesario discutirlas más, consensuarlas más, para que sean de mejor calidad. La ley de inversión y desarrollo público-privado es positivo, y esos enfoques también creemos que hay que hacerlo. O sea, no solamente es oposición por oposición y señalamiento. Correcto. Hay que hacer la observación y el señalamiento, pero hay que también presentar la propuesta de alternativa. Oposición y proposición. Definitivamente. Ingeniero, muy agradecido por haber estado que Dios te bendiga, vos, que Dios te acompañe. Igualmente, ¿oíste? Doble las bendiciones mías para usted. Igualmente para a ustedes también, nosotros. Bendecidos, y esperándoles el próximo día a las 7 de la mañana es la cita en Foro Cristiano. Ahí nos vemos. Dios mediante.